Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, sea que sea la hora en la cual estés escuchando esta grabación, ¿no? Bueno, me presento, soy el psicólogo interno León Ramírez Mario Rafael y bueno, en esta oportunidad les voy a explicar un poquito qué es lo que más o menos se hace en una primera entrevista psicológica, ¿no? Y bueno, como ya todos sabemos, lo primero que se tiene que hacer en una entrevista psicológica es tratar de hacer el vínculo terapéutico con el paciente. No solamente es una anamnesis con preguntas de juego de ping-pong en donde tú te das una pregunta y él te da una respuesta, es un toma y dame, no, sino que siempre hay que tratar de establecer un vínculo con el paciente, ¿no? Una vez que ya formamos ese vínculo terapéutico, aunque sea mínimo, un pequeño rapport, ya pasamos a lo que sería la anamnesis psicológica, ¿no? Y bueno, en esta anamnesis psicológica lo que mayormente se suele utilizar son preguntas o datos nucleares o fundamentales del paciente, ¿no? En este caso, comenzamos con el punto número uno, que son los datos generales, que mayormente son nombres y apellidos, pero lo recomendable para esta parte de anamnesis es no preguntarle de una manera tan fría y directa las preguntas, ¿no? Sino que también utilizar, ¿no? Lo que yo mayormente suelo llamar el poquito de floro psicológico, ¿no? Por ejemplo, aquí, en vez de decirle, ya bueno, dime nombres y apellidos completos. Y lo vas anotando, no, sino que también hay que meterle un poquito más de ir modulando tu voz, meterle un poquito más de floro, por ejemplo. Tú obviamente que ya vas a saber el nombre, el primer nombre de tu paciente, ¿no? Entonces, supongamos que se llame Pedro. Ya le dices, bueno, estimado Pedro, coméntame, me gustaría conocerte un poquito más. Para ello, ¿me podrías brindar tus nombres y apellidos completos, por favor? Y así sucesivamente con cada una de las siguientes preguntas que ven en continuación, ¿no? En el caso de la fecha de nacimiento, se recomienda ponerlo todo por completo. Por ejemplo, no poner 9 del 9 del 2000, no, sino que pongas la fecha de nacimiento completo. Por ejemplo, 9 de septiembre del 2000, ¿no? En la edad, bueno, si hay números, en el sexo solamente la iniciativa, la inicial que digan, perdone, y aquí es algo sumamente fundamental e importante, ¿no? Es obviamente que el paciente que está enfrente, es obvio que lo va a saber que si es hombre o mujer, pero ¿qué pasaría si te toca un paciente trans, por así decirlo, ¿no? Es como que tratar de tener un poquito más de criterio a la hora de aplicar esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, si sabes que el paciente se va, por ejemplo, a incomodar con esta pregunta, es como que, mm, o depende de ti, o le evitas o se la haces, pero con mucho criterio y mucho rapport para así evitar inconvenientes con el paciente, ¿no? Luego, el lugar de nacimiento, si es de Lima, si es de qué provincia, anotarlo aquí, el número de hermanos, qué lugar es el que suele ocupar, ¿no? Su dirección completa, manzana, lote y todo, su teléfono es fundamental. El colegio, qué grado ha alcanzado y por quién fue derivado, cómo conoció este centro, si es que anteriormente ha llevado consulta psicológica. Y aquí el informante, ¿no? Por ejemplo, aquí iría mi nombre completo, Mario Rafael León, pum, 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 continuamos, ¿no? Y bueno, en este segundo punto, según la anamnesis, aquí nos dice que sigue el motivo de consulta, pero lo que normalmente yo suelo hacer es dejar este motivo de consulta para el final. ¿Por qué? Porque cuando le dices o le preguntas el motivo de consulta al paciente, este lo que va a hacer se va a abrir. Te va a contar toda la problemática del problema y ya no vas a tener opción para preguntarle las otras. O bueno, puedes preguntarle, pero ya no lo vas a hacer como lo soldrías hacer si no le preguntaras esto, sino, o sea, el motivo de consulta, lo que yo recomiendo es que lo pregunten al final de la anamnesis, ¿no? Y bueno, luego si nos saltamos la pregunta de la anamnesis para el final, seguiría lo que se es las enfermedades actuales. Si es que actualmente sufre de alguna enfermedad, de qué tipo, cuándo fue la forma en que inició, cómo inició, qué síntomas presentó, los antecedentes clínicos, en qué fecha surgió esto. Y luego aquí viene lo que sería la historia familiar. Ese es otro punto nuclear de la anamnesis, ¿no? Y lo que yo recomiendo siempre, antes de preguntarle todos los datos de definición del padre o de los padres, siempre se le pregunta, bueno, al inicio o al final. Es cosa de ustedes. ¿Dónde es que se sienten más cómodos preguntándole, no? En el caso del padre, se le pregunta el nombre completo, la edad, grado de institución, la ocupación y qué carácter tienes. Carácter fuerte, si es carácter débil, si es carácter agresivo, pasivo, alegre, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí en la pregunta que le dije antes de iniciar esto, ¿no? Es que le pregunten si es que el padre aún vive
o si es que ya ha fallecido, ¿no? Y en mi caso, lo que yo suelo hacer mayormente es ponerle una cruz en la parte de aquí o en la parte de acá. Eso significa que el padre ya no se encuentra con nosotros, ¿no? Y luego de que yo hago, ojo, yo siempre trato de, la primera anamnesis que hago es tratar de tener la anamnesis en hoja física y una libreta al costado, ¿no? Y en las partes en donde, por ejemplo, aquí no está que ha fallecido. Entonces, en la libreta lo que hago, padre fallecido. Y aquí le pongo la cruz para no olvidarme, ¿no? Y en el caso de la madre, lo mismo, igual. En el caso de los hermanos, también. El nombre, edad, ocupación, qué carácter tiene, y si es que ha fallecido, si es que no ha fallecido, aquí una crucecita, como ya les mencioné anteriormente, es cosa de ustedes. Ojo, no les estoy diciendo que es obligación que pongan una crucecita ahí, no, es como un tip que los estoy dando, ¿vale? Y aquí también otro consejo sumamente importante es que anoten cómo es la relación de su hermano, ¿no? Aunque acá abajo lo van a también a tener que marcar, pero aquí nos va a servir un poquito para más de indagar cómo es que es la relación de su hermano, ¿no? Y luego viene con qué otras personas vive. Si es que es una persona casada, cómo se llama su esposo, su edad, sus hijos, etcétera, ¿no? Y con quién vive. Papás, mamás, si es que es un niño o un adolescente y tiene padres separados, con quién vive, solo con mamá, solo con papá. Y si es que es una persona pasada, con quién vive, esposo o hijos. Y aquí es lo que le mencioné anteriormente, ¿no? ¿Cómo es la relación con su papá? Buena, regular, mala. La mayoría de los pacientes siempre suelen decir buena, pero cuando te dicen el motivo de consulta, otra es la realidad. Entonces, esta hojita, la primera hoja de anamnesis que hacen es como que un tipo de borrador, por así decirlo, ¿no? Ya cuando termine su consulta, ahí van a ver una gran comparación entre todo lo que el paciente te ha dicho y todo lo que has logrado sacar, ¿no? Entonces, aquí en este tipo, en este sexto punto, en la relación con las padres, mamá o hermanos, si te dice mala, aquí viene lo bueno, ¿no? ¿Por qué es mala? ¿Por qué considera que es mala? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, te puede decir, es un padre ausente o nos abandonó y pum, pum, pum. Y ahí el paciente ya como que se está abriendo un poquito. Entonces ya ahí tienes por así decirlo, una pista de cuál sería el motivo de consulta de este paciente, ¿no? Por ello es que esta anamnesis nos sirve muchísimo para indagar un poquito más a fondo de lo que nos trae el paciente, ¿no? Bueno, luego esta parte del desarrollo mayormente es cuando la anamnesis se le hace a niños. Ojo, la anamnesis en niños es muy diferente a la de un adulto o un adolescente. ¿Por qué? Porque la anamnesis en niños hasta los 10 años se le hace con la mamá, ¿ok? Porque estas preguntas te las va a tener que responder la mamá, ¿no? ¿Cómo fue su desarrollo prenatal? ¿Cómo fue su embarazo? ¿Fue planificado o no fue planificado? El niño, si le haces estas preguntas, el niño se va a confundir y no te las va a responder al 100%. Y las otras preguntas, esto de aquí, bueno, puede que te lo responda a medias, ¿no? Entonces, por ello es que siempre la anamnesis, cuando tienes un paciente niño, hasta los 10 años, un poquito más, es recomendable hacerla siempre con la mamá. Y bueno, y obviamente no, si es una terapia que le vas a dar al niño y vas a estar con la mamá, ¿qué va a hacer el niño durante ese tiempo? Bueno, eso va a depender de tu capacidad para también establecer rapport con el niño. Mientras que tú estás haciendo las preguntas y dejas al niño de lado, es obviamente que se va a aburrir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mayormente harías tú? Te lo pregunto. Fuera bonito que estuvieras aquí ahorita, ¿no? Pero bueno, ya. Lo que yo mayormente suelo hacer cuando hago este tipo de anamnesis con la mamá y el hijo es que al niño, bueno, en el consultorio mayormente que atiendo, siempre tenía dos mesitas. Una en donde haces entrevista y otra donde trabajas con el niño. Entonces lo que yo hago es, por ejemplo, pongámosle un niño, el nombre al niño, Goku, por así decirlo, ¿no? Ya. Le ponemos, Goku, ven para acá, ven, ¿quieres? No, firme, firme, me estoy confundiendo un poquito. Antes de ello le preguntas, Goku, ¿qué es lo que mayormente te gusta hacer? Y si el niño te dice, dibujar, pintar o ese tipo de cosas, ¿no? Siempre también lo recomendable es tener a la mano un cuadernito de colorear, ¿no? Ahí le pones ahí el cuadernito y le pones al lado sus colores. O si te gusta, o si te dice dibujar, entonces, pues le dices, oh, interesante, te gusta dibujar, ya. Bueno, hagamos algo. Te voy a dar una hojita, un lápiz y colores y te gustaría dibujar y te pones a dibujar, ¿te parece? Y al final observamos tu obra de arte o cositas así, ¿no? En que mantengan un poquito, por así decirlo, de que el niño no se aburra, ¿no? Y bueno.
Y así de esa manera también como que creas un poquito el vínculo terapéutico con el niño, ¿no? O en mi caso también lo que suelo usar son los títeres. Funcionan muchísimo con los niños. Ya bueno. Y bueno, continuando con este punto del desarrollo, bueno, me estoy saltando demasiado del tema. El desarrollo es mayormente se le pregunta a la madre cómo fue su embarazo, fue planificado, no fue planificado, si tipo, cómo fue su tipo de control médico durante el embarazo, cómo fue su asistencia, si fue por partera, si fue por médicos, si fue por otros, etcétera, ¿no? Porque eso también tiene que influir muchísimo en el desarrollo del niño también, ¿no? Su tipo de embarazo, si presentó vómitos, mareos y todo lo que presentan y lo que pueden observar en la pantalla, ¿no? Si es que aumentó o bajó de peso, accidentes, intoxicaciones, tomo de medicamentos durante el embarazo, en la aplicación, si le aplicaron inyecciones, si tuvo operaciones, etcétera, ¿no? Todas las preguntas que pueden observar en pantalla. Y aquí esto es sumamente interesante, ¿no? Porque la anamnesis, bueno, al menos este tipo de anamnesis es sumamente larga. Y lo que yo mayormente suelo hacer es que cuando ya voy por la parte, por la sexta o la octava parte, sexta o quinta parte mayormente cuando llegas a la parte de la adolescencia, es como que yo dejo un poquito la anamnesis de lado y le digo, interesante, ¿no? Wow, entonces en la parte de acá, como que recapitulo un poco los puntos de lo que ha sido anteriormente, ¿no? Por ejemplo, estamos ya en la adolescencia y para que ya observas que el paciente ya está cansado y aburrido, le dices, mira, entonces, por lo que me mencionaba anteriormente, un poquito de recapitulación, tu papá se llamaba así, o sea, y su nombre era así, ¿no? Y su relación me han dicho que era buena, wow, qué chévere, interesante, ¿no? Mayormente, ¿qué es lo que solías hacer con tu padre o con tu madre? ¿O cuáles eran las actividades que más le gustaban? Pero aquí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque si es que, por ejemplo, caso hipotético, viene por un fallecimiento reciente de su padre, ¿no? Que recién ha perdido a su padre. Es como que si tocas esa pregunta, el paciente se va a quebrar en una, ¿no? Se va a poner a llorar y vas a poder seguir con la anamnesis, sí, pero como, bueno, va a depender bastante de tu grado de capacidad de que tengas para analizar y para controlar este tipo de situaciones, ¿no? Para continuar así con la anamnesis, ¿no? Entonces yo le recomiendo que cuando ya estén por la sexta o quinta parte de esta anamnesis, que mayormente es la adolescencia, la parte de la adolescencia en donde viene todo, entonces tomarse un pequeño, bueno, no break, sino que dejen un poquito de lado el cuestionario y comiencen a indagar un poquito solamente sobre su paciente, ¿no? Aparte de esto, ¿no? Aunque nunca me ha pasado que el paciente se aburre con ese tipo de preguntas, porque siempre, por ejemplo, en esa parte de aquí, ¿cómo te consideras? ¿O cómo consideras su hijo? Inquieto, tranquilo, tímido. Bueno, en este caso, si es paciente, un adolescente al que estás haciendo esta anamnesis, ¿cómo te consideras? Tranquilo, tímido, inquieto, agresivo, bla, 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 bla. Y si te dice alegre o tímido. Y te dice, oh, interesante. ¿Por qué te consideras tímido? O, no sé, alegre. Si te dice alegre, bueno, oh, entonces eres una persona alegre. ¡Wow! ¡Qué chévere! Entonces tú eres de las personas que disfruta de la vida y la vive y etcétera. Y así cositas así, ¿no? Siempre no solamente tratar de fijarse al 100% en esta anamnesis, ¿no? Porque es como que si lo sigues como monólogo, lo vas a volver aburrido y no quieres que el paciente se aburra, porque si el paciente se aburre, te va a comenzar a incluso a responder como sí, no, sí, tal vez, bueno, o preguntas demasiado o respuestas demasiado cerradas y no vas a lograr el cometido de que es sacarle la información verdadera al paciente. Entonces, cuando aplicamos la anamnesis también es importante de tratar de hacerla un poquito divertida y dinámica, obviamente con la seriedad del caso, pero siempre tratando de que el paciente no se aburra, ¿no? Y bueno, luego siguen las preguntas que tenemos en pantalla, y aquí, este puntito es sumamente interesante y muy rico, si es que hay alteraciones de conducta. Si presenta conductas inadaptativas, en el caso de los niños, si se come las uñas, si succiona, si se chupa los dedos, si succiona los dedos, posible tipo de ansiedad, ¿no? Puede que sea. Si es que presenta rabietas,
que tiene temores, si tiene hidrosis palmar, o sea, sudoración de manos, ¿no? Si le tiemblan las manos o las piernas, cuándo es que lo hace, cómo es que lo hace, a partir de qué es lo que surge esto, ¿no? Si es que tiene algún tipo de agresión, si es que presenta agresiones sin motivo, si es que se cae con frecuencia, aquí es como que si te dice que sí, ya es como que síntomas si son pequeños signos o síntomas de alerta, ¿no? Que ya te está diciendo, es que aquí hay algo más que no es psicológico, sino que médico. Entonces, si de aquí te dice que sí, sí, tartamudees sí, entonces es como que vas, tienes que preguntarle, entiendo, entonces me comenta que se cae con frecuencia. ¿Alguna vez ha ido al médico por este tipo de accidentes que ha tenido? Porque recuerden que no todo es psicológico, también si es que se cae con mucha frecuencia o se golpea con mucha frecuencia, entonces puede que no solamente sea algo psicológico, sino algo interno. Por eso aquí también es importante preguntarle los antecedentes, como está anteriormente, ¿no? Si han tenido algún tipo de padre con cáncer o etcétera, ¿no? En el caso de que sea paciente de un familiar oncológico, ¿no? Es sumamente fundamental preguntarle los antecedentes clínicos de su familia. Y aquí también hay otra partecita sumamente importante en esta anamnesis psicológica que es el sueño. El sueño es una parte fundamental en la psicología, sobre todo en el psicoanálisis. Si eres psicoanalítico, el sueño es como que una parte fundamental. Si eres TCC, obviamente también el sueño también forma parte fundamental en la vida de tu paciente, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque, ¿qué pasa con una persona que no duerme sus horas, que solamente duerme una o media hora, por así, ya exagerando, 20 minutos al día? ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a estar irritable, no va a estar cero colaborativa y puede que esté con un carácter insoportable, en serio. Pero bueno, en esta en este punto del sueño mayormente trata de, si es que es con la mamá, indagar. ¿Cómo era el sueño del niño a partir o durante los primeros 4 meses? Y como ya sabemos, un niño durante los primeros 4 meses para durmiendo. ¿Y qué pasa si es que este niño, por ejemplo, lloraba constantemente y no dormía? Bueno, ahí hay un problemita. Hay que indagar un poquito más en ello, ¿no? Y bueno, durante los primeros años de vida, ¿cómo fue su sueño? Si actualmente duerme bien, ¿cuántas horas duerme? Si es que presenta siestas, si es que duerme sus 7, 8 horas, o si es que es un niño, si es que duerme sus más de 10 horas, etcétera, ¿no? ¿Cuántas horas duerme? ¿Cómo duerme? ¿Cuándo duerme? Si presenta siestas, si se resiste al acostarse en una hora determinada, si es que es un niño, si se despierta con mucha frecuencia, con quién duerme, si es que es un niño, aunque si es un adulto también es recomendable hacer esta pregunta, con quién duerme, con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su hija, quién sabe, ¿no? Si es que cuando duerme habla, con quién, si es que transpira, si es que ronca, si es que grita, si es que tiene temores nocturnos y si es que tiene pesadillas. Aquí es sumamente importante en lo de pesadillas, ¿no? Si es que tiene pesadillas, esto va con relacionar al insomnio, en algunos casos, no en todos, ¿no? Y bueno, si es que tiene pesadillas, lo que mayormente se suele hacer, bueno, dependiendo del paciente, ¿no? Porque cada paciente es único, no se puede aplicar la misma técnica en un paciente por más que tenga el mismo diagnóstico. Ya bueno, en este caso, si es que mayormente si es que el paciente presenta pesadillas, lo recomendable es que en su mesita de noche o al costado de su cabecera tenga una libretita. ¿Por qué? Porque para el psicoanálisis los sueños tienen un significado. Es como que el inconsciente sale a flote durante cuando tu ello está dormido y cositas así, ¿no? La censura y todo lo que tiene que ver con el sueño. Entonces, lo que mayormente si es que eres psicoanalítico, es que le recomiendes, ojo, no a todos tus pacientes, o bueno, si gustas, es que tenga el paciente una libretita al costado de su cama y que anote la pesadilla, porque el cerebro es frágil y obviamente que al siguiente día, si se duerme y se vuelve a despertar, se va a olvidar de la pesadilla. Y aquí también es importante preguntarle si es que, qué tan constante son las pesadillas que tiene, si es que tratan de lo mismo, si es que no tratan de lo mismo y cosas así, ¿no? Y si es que presenta sonambulismo, ¿y cuántas horas normalmente suele dormir? No,
normas y actitudes de la familia. Si es que su familia también presenta anteriormente insomnio, quién de su familia presentaba insomnio y cosas así, ¿no? Y bueno, luego llegamos a esta parte de educación. ¿A qué edad asistió al colegio? Si es que demostró agrado por asistir, si es que tiene dificultades con la maestra, compañeros, dificultades de aprendizaje. Esta anamnesis mayormente está hecha para niños, pero si es adulto, también la puedes a actualizar o modificar. En este caso, ¿a qué edad asististe al colegio? ¿Demostraste sagrado al asistir a tu colegio o a tu centro educativo? Y obviamente en estas preguntas el paciente te va a responder netamente con respuestas súper cerradas. Sí, no, sí, no, sí, no. Entonces aquí es cuando que ya, mucho sí, no, ya como que tienes que sacarle un poquito más de información extra aparte, ¿no? Si es que, por ejemplo, aquí... ¿presentó alguna dificultad con con tu profesora cuando estabas en tu institución educativa? Si te dice sí o si te dice no, entonces si te dice sí, que si presentaba dificultades, es como que ya bueno, ahí tienes un otro punto más para indagar y para hacer más potente tu anamnesis, ¿no? En ese caso, sí, no. Si te pregunta que si tuvo dificultades con la maestra, entonces, si es que dependiendo, ojo, del paciente, puedes agregar la técnica del humor. Entonces, se le puedes agregar, wow. Entonces eras un Chucky en la escuela, wow, debe ser un terremoto, pobre de tu maestra. Ojo, para ello, aquí tienes que primero ir evaluando cómo es que ha sido o cómo es que está haciendo hasta el momento el vínculo con tu paciente. Por ejemplo, si es que es un paciente sumamente serio, no le vas a hacer ese tipo de chistes, ¿no? Obviamente porque lo vas a incomodar y porque te va a decir, wow, este psicólogo es un payaso, no creo que domine su materia o su área. Y así sucesivamente, ¿no? Por ello, es importante, antes de esto, hacer un pequeño rapport o vínculo de confianza con el paciente, ¿no? Y luego, cómo era con sus compañeros, si es que tenía compañeros, si es que no tenía compañeros, si es que jugaba con ellos, si es que no jugaba con ellos, cómo era su trato, si es que solía jugar con ellos, si es que no solía jugar con ellos, etcétera, ¿no? Si es que presentaba bullying durante el colegio, tal vez, ¿no? ¿Quién sabe? Si es que tuvo dificultades para aprender, si es que era zurdo, si es que es diestro, si es que presenta algún conducta negativa en el salón, cómo es que era su conducta, si es que era positiva, si es que era negativa, si es que era agresiva, si es que era pasiva, etcétera, ¿no? Cómo actuaba durante el recreo, si le gustaba, si no le gustaba, cómo es que era, jugaba, comía, qué es lo que hacía durante el recreo, cómo es que actuaba en el recreo, ¿no? Y bueno, y si es que repitió en algún año, qué año repitió, cómo lo repitió, qué materias fue las que jaló, etcétera, ¿no? Si es que tiene dificultades también en algún curso, en el caso de que sea niño, ¿no? En el caso de que sea adulto, ya si es que presentó alguna dificultad en alguna materia, cuál fue, cómo fue, por qué presentó materias, le pareció difícil, cómo no sé, le aburría, muy fácil, etcétera, ¿no? Si es que tiene actualmente muchos amigos, si es que no tenía amigos durante la escuela, todas estas preguntas son sumamente importantes para la anamnesis, ¿no? ¿Qué grado de institución ha terminado? Si es que tiene secundaria superior completa, ¿qué tipo de carrera es la que tiene, ¿no? En esta parte no está, pero lo recomendable también es aquí al costadito colocar la carrera, ¿no? Y bueno, ¿qué aspiraciones tiene para el futuro? ¿Qué aspiraciones tuvo? Etcétera. Esta es pregunta opcional, ¿no? Esta es como que más para, si es que la vas con cara de aburrimiento, porque ya estamos a un pasito de llegar a la mitad, como lo que los mencioné anteriormente, ¿no? El punto número 7 de la adolescencia es cuando ves que el paciente ya está en modo, tantas preguntas me hace, con su mirada, ¿no? Y su comportamiento ya te lo está diciendo inconscientemente, porque el cuerpo también habla y reacciona. Entonces, acá hay como, si se habrán dado cuenta, hay como preguntas para hacer que esta anamnesis interesante, ¿no? Y no hacerla como monólogo, como juego de ping-pong, que te pregunto y tú me respondes, y así sucesivamente, ¿no? Con un sí, no, como que la recomendación que yo doy es que no solamente se fijen netamente en las preguntas, sino que a partir de las respuestas continúen e incluso saquen más información de lo que el paciente te está dando, ¿no? Y bueno, en cuanto a la parte de esta de la adolescencia, de la adolescencia es sumamente rica, ¿no? Si es que, ¿cómo es que es su trato con sus padres? Si es que siente que sus padres lo comprenden o no lo comprenden, si es que es paciente adolescente, si es que es paciente adulto, igual se le puede hacer este tipo de preguntas. Si es que sintió que durante su adolescencia sus padres lo comprendieron, no lo comprendieron, etcétera, ¿no? Si es que siente que sus padres
si es que siente que sus padres en su hogar lo quieren, si no lo quieren, si es que se siente querido, si es que no se siente querido. Y estas preguntas son sumamente ricas para un adulto. ¿Por qué? Porque mayormente en la adolescencia y en la infancia es donde mayormente se suelen crear lo que conocemos como las heridas de la infancia. Y esos son los que la repercuten, que nos repercuten a nosotros y a cada uno de nosotros como nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir, los tipos de apego incluso, como ya sabemos, ¿no? Se forman en la infancia y se van potenciando durante la adolescencia y nos juegan y juegan un papel fundamental en nuestra adultez, ¿no? Entonces, por ello es que es sumamente y es sumamente importante preguntar esto de la anamnesis, sus datos en la adolescencia, cómo fue su infancia, etcétera, ¿no? Con todas estas preguntas que tenemos en la parte de aquí, ¿no? Y si le agradan las personas, si es que no le agradan las personas. Ojo, aquí hay otro punto importante en la anamnesis. ¿Te agradan reunirte con personas? Si es que te dicen no, lucecita. Puede que sea una persona introvertida, ¿no? O puede que tenga rasgos de introvertibilidad. Entonces allá va sacando también hipótesis de cómo podría ser su personalidad. Esta es para esto que nos sirve la anamnesis, ¿no? Para hipotetizar algunas cosas y dependiendo de tu terapia, tu consulta, ya ahí vas poco a poco consultando si es que las hipótesis que has planteado son hipótesis verdaderas o hipótesis falsas o ahí vas descartando, ¿no? Poco a poco. Y bueno, y las preguntas que también tienen en pantalla y luego procedemos al siguiente punto que es la sexualidad. Este punto recomiendo tocarlo con pinzas, por así decirlo, ¿no? Porque es un tema que puede incomodar a más de uno de tus pacientes. Por eso hay que tener mucho criterio con algunas preguntas que se presentan en este punto, ¿no? Y también hay que ser muy cuidadosos para que el paciente así no se sienta como que incómodo para que no se incomode y para que diga, oye, ¿por qué me preguntas esto? O sea, porque no te lo va a decir, pero lo vas a ver en su cara, porque su lenguaje no verbal obviamente te lo va a decir, ¿no? Y bueno, son las preguntas que le vas a hacer son, estas de aquí. ¿A qué edad se percató la diferencia de los hombres y las mujeres? ¿Qué es lo que pensaba? ¿De quién, a qué edad se enteró de que nacen los niños? ¿Cómo nacen? ¿Cómo es que se hacen? Etcétera, ¿no? ¿A qué edad tuvo su primera información sobre la sexualidad? ¿Quién se la dio? ¿Cómo se la dio? ¿Dónde fue? ¿Si fue en el colegio? ¿Si fueron sus padres? ¿Quién le dio esta información? ¿No? ¿A qué edad empezó a masturbarse? ¿No? Por ello, es que le digo que esas preguntas hay que tomarlas con pincita, ¿no? Porque si le dices directamente, puede, dependiendo del paciente, puede que se lo tome, bueno, te lo diga, o puede que el paciente le dé vergüenza, no te lo responda y se quede en este estado así. Y ya. Puede que sea un paciente sumamente tímido, haces esta pregunta y se va a quedar callado hasta el resto de la sesión y ya no te va a seguir respondiendo, o solamente te va a responder con un sí, no, tal vez, bueno, o quién sabe, bueno, lo que usted diga, o cosas así, ¿no? Cosas sumamente cerradas. Por eso es que estas preguntas hay que tocarlas con pincita y con criterio, ¿no? Luego, todas estas preguntas que a ti de la sexualidad y lo que yo considero, si es que es adolescente, esta pregunta es muy potente. ¿Qué es lo que piensas de las mujeres o qué es lo que piensas de los varones? Y si es adulto, bueno, te lo va a responder con un poquito más lo que sería una respuesta más esperada, ¿no? Pero si es un adolescente es como que te puede llegar a sorprender con las respuestas, ¿no? Pero, y bueno, luego pasamos a esta última pregunta de la sexualidad y luego pasamos a este otro punto. Si es que alguna vez ha presentado accidentes o enfermedades, ¿no? Aquí yo recomiendo, bueno, no saltársela, sino para evitar decirle, ¿presento convulsiones? Y que te diga, sí, no. ¿Hepatitis? Sí, no. ¿Presión alta? Sí, no. Entonces aquí lo recomendable, lo que yo recomiendo mayormente es decirle, ¿alguna vez ha presentado algún tipo de enfermedades o ha tenido algún tipo de accidentes? Si te dice sí, ¿cuándo fue? ¿A qué edad fue? Si es que sus padres, aquí los antecedentes de enfermedades de la familia que le mencioné anteriormente, pueden preguntarlo en esa partecita. Si es que ha presentado algún tipo de accidentes o enfermedades, si es que
Si es que algún tipo de su familia presenta, por ejemplo, tuberculosis, anemia o enfermedades de la piel, gastritis, aquí sí sería fundamental preguntarlo, ¿no? Y bueno, aquí nuevamente pasamos al sueño, sí, pero esto ya es más o menos para una persona adulta, ¿no? Más que para un niño. Esto ya va más directo, ¿no? Tiene pesadillas, tiene insomnios, tiene sonambulismo. ¿En qué momento presenta esto? ¿Cuándo lo presenta? ¿Qué es lo que sueña con frecuencia? ¿Cuántas horas suele dormir? ¿Duerme con pareja? ¿Duerme solo? ¿Duerme acompañado? ¿Duerme con la luz prendida? ¿Duerme con la luz apagada? ¿Tiene algún tipo de objeto transicional que suele dormir con él? No sé, una mantita, un peluche o algo que necesite para dormir, etcétera. Y así poco a poco vas sacando información fundamental del paciente. Luego, los hábitos también son sumamente importantes. Y aquí esto te sirve para identificar si es que tu paciente es, por así decirlo, un alcohólico o tiene dependencias hacia alguna otra sustancia, ¿no? Como la marihuana, el tabaco, etcétera, ¿no? Aquí se le pregunta si es que consume algún tipo de bebidas alcohólicas, ¿no? Puede ser alcohol, cerveza, vino o cualquier otro tipo de tragos, ¿no? ¿Con qué frecuencia lo hace? Y si es que te dice una frecuencia diaria, entonces aquí, alerta, te está diciendo algo. Entonces ahí le dices, ¿a partir de cuándo comenzó esto? ¿Cómo es que comenzó? ¿Por qué es que comenzó? ¿Qué es lo que lo incitó? Etcétera, ¿no? Y bueno, también la cantidad en lo que lo consume, ¿no? Si es que se toma una caja de cervezas, no sé, una botella de trago, ¿qué cantidad es la que consume, ¿no? ¿Qué reacción causa en su cuerpo cuando bebe? Si es el caso que es un bebedor, ya, no, no, no. Si es que ya es una persona alcohólica, entonces como que, ¿qué es lo que siente al tomar, por ejemplo, una caja de cerveza? Porque, ojo, como ya sabrán, una persona cuando toma por primera vez, cuando se embriaga por primera vez, este es su clima, ¿no? Es como que la línea de la normalidad llega hasta aquí, ¿no? Y una vez que esa persona toma constantemente por, digamos, exageremos, un mes sin descansar, esa línea normalidad de lo que era que necesitaba solamente llegar aquí para que su cuerpo llegara a sentir y expresar ese sentimiento de éxtasis y placer para sentirse bien, por así decirlo, esa línea se va a agrandar y ahora va a necesitar mucho más alcohol para llegar a este pico. Y ojo, mientras que este pico sube, por así decirlo, este es el pico del éxtasis y clímax y bienestar, también acá abajo hay otro pico, que en este pico es como que, ya, primero era ahí, ¿no? Ya, la primera vez que tomabas. Y el pico negativo era solamente aquí. Era una resaca, sentimientos de no querer hacer nada, de ya estar en tu cama, te duele constantemente la cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, si ya llevas un mes y tu pico de normativa es aquí, entonces, ¿qué va a pasar con lo contrario de abajo? Va a ser también mucho mayor. ¿Y qué va a ocasionar? Va a ocasionar más sentimientos de desesperanza, vas a querer estar haciendo, no sé, por tu misma migraña vas a querer estar todo el tiempo en la cama, no vas a querer hacer nada y poco a poco, ¿qué es lo que se te va a venir en tu cabecita? Tomar nuevamente me va a llevar a sentirme como me sentí la primera vez. Esto es lo que sienten mayormente las personas alcohólicas, ¿no? O las que dependen de alguna sustancia o al bebida alcohólica, ¿no? Que poco a poco esta normativa, con el pasar del tiempo, mientras más consumes, se va a ir agrandando y vas a necesitar de mucho más alcohol o mucho más sustancias para sentirte bien. Entonces, es sumamente importante preguntarle, ¿no? ¿Qué reacción sientes cuando bebes? ¿Qué es lo que sientes cuando bebes? ¿No? Y cómo llegó a consumir, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Gracias a quién, por quién, etcétera. Pero si es por así decirlo, una persona, está mal lo que voy a decir, pero bueno, supongamos que es una persona normal por así decirlo, normal, entre comillas, ¿no? O un bebedor con no tanta frecuencia, que no tiene dependencia del alcohol. Bueno, esto también nos va a servir para ver si es que esto es como que su pasatiempo o una forma de escapar del mundo, ¿no? Qué cantidad consume y bueno, luego también viene si es que fuma cigarros, si es que no fuma, con qué frecuencia lo hace, también la cantidad, cómo llegó a consumirlo y lo mismo con las drogas. ¿Consume algún tipo de sustancias como, no sé, marihuana, PVC, etcétera, ¿no? Ella va a decir sí, no, sí, no. Ojo, las personas que consumen drogas, la gran mayoría
mayormente se avergüenzan de decirte que consumen. Hay otros que le vale cheto, por así decirlo, y te dicen, sí, consumo eso, pum, pum, ¿no? Y con qué frecuencia lo hacen también, y bueno, la cantidad y qué reacción siente su cuerpo cuando lo hace, y acá hay otra partecita sumamente importante. ¿Qué es lo que suele hacer mayormente en sus tiempos libres? ¿Qué hábitos suele ser? Que si suele hacer deporte, sale con amigos, ve películas, lee libros, etcétera, ¿no? ¿Y qué opinan sus padres sobre los hábitos que se ha llegado a consumir con el tiempo, ¿no? Y bueno, luego ya estamos llegando a esta parte del final, que son los aspectos de vivienda, cómo es su casa, si es que es alquilada, si es que es propia, si es que adobe, etcétera, 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 ¿no? De qué material, número de habitantes, número de habitaciones, número de dormitorios, número de miembros de la familia que ocupa, con los servicios básicos, si es que cuenta con los servicios básicos, luz, agua, y etcétera. Y acá hay otra parte es fundamental, los animales domésticos. Estos animales domésticos para una gran mayoría de personas representa como que su red de apoyo, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, forma parte de su red de apoyo. Es como que su objeto transicional, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Es como que su lugar seguro. Eso, los animales domésticos para una parte de las personas, no para todos, pero para algunos, porque recuerden que cada persona es diferente y cada mundo es diferente. Por ello es que hay que saber cuándo y cómo aplicar las técnicas de psicología o incluso cuándo y cómo decirle estas preguntas, ¿no? Entonces, animales domésticos, pregunta fundamental en esta parte de la anamnesis. Si se siente cómodo en su casa, sí, no, ¿por qué? ¿Y qué piensa de su hogar y de su familia? Y recuerdan el puntito de que le dije, este motivo de consulta, ojo, se lo preguntamos al final, ¿vale? O sea, una vez que ya llegamos a las observaciones, ya ahí le preguntamos el motivo de consulta. ¿Cómo le preguntaría, por ejemplo, fuera bonito que lo estuviera aquí presencialmente, ¿no? Podría señalar a dedocracia, por ejemplo, supongamos, Pepito. ¿Cómo harías el motivo de consulta? ¿Qué preguntas harías? Pero bueno, lamentablemente no están y bueno, está siendo grabado, pero bueno, ya. En este caso, el motivo de consulta, tratar de utilizar un poquito el floro psicológico, ¿no? Pues, por ejemplo, le digamos, Jaime, que se llame Jaimito, ¿no? Ya. Bueno, Jaimito, coméntame. ¿Por qué estás el día de hoy aquí? ¿Qué es lo que esperas lograr de esta terapia? ¿En qué te puedo ayudar? O tal vez otra pregunta como que, ¿qué expectativas tienes de esta terapia, etcétera, ¿no? Y ojo, en el motivo de consulta también es fundamental sacar y separar el motivo de consulta manifiesto y el motivo de consulta latente. Ojo, una cosa es lo que el paciente te dice y otra cosa es lo que tú vas descubriendo con el pasar de las terapias psicológicas. Y aquí en estas observaciones también recomiendo poner los signos y síntomas. Por ejemplo, si el paciente llega a tu consulta, caso hipotético de que ha fallecido un familiar. Paciente viene con un guioncito en los síntomas y signos abajo, presenta tristeza o, quién sabe, melancolía, dependiendo de cómo es que tú lo veas, y pone la escala. Paciente presenta, dos puntitos, melancolía, 6 de 10 o 10 de 10, etcétera, ¿no? Depende de cómo es que llegue tu paciente. Y luego, una vez que hagas todo tu anamnesis, toda tu consulta, una vez que ya termine todo, llegas a este informe psicológico. Donde va la edad, sexo, motivo de consulta, técnicas que has utilizado, qué instrumentos has utilizado, qué pruebas has utilizado, antecedentes relevantes de su familia, antecedentes interpersonales, resultados de las pruebas, es que si utilizaste un análisis cuantitativo, cualitativo, qué tipo de prueba, qué conclusiones llegaste luego de realizar esa prueba, qué recomendaciones examinadas, si tiene relación con sus padres, sus profesores, qué recomendaciones te dan ellos y bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, si estarían presenciales sería sublime preguntarle alguna duda o consulta, pero bueno, lamentablemente no puedo preguntárselos presencialmente, pero bueno. Pero bueno, es más, tienen a el psicólogo Jonathan para preguntarle eso, así que cualquier duda o consulta, pues pueden preguntarle al psicólogo. Y bueno, estimados, eso ha sido todo por mi parte. Nos vemos en una próxima oportunidad y bye bye.